DevOps es una palabrita muy particular, es una palabrita que está muy de moda y realmente no significa gran cosa. ¿Qué significa DevOps? Pues tiene muchas excepciones. Si ustedes le preguntan, si tú le preguntas a cualquier desarrollador, te puede decir que DevOps es automatización, que DevOps es integración continua, que DevOps es entregas continuas de software, que DevOps es una metodología. DevOps es una palabra que es bastante eh, elusiva con respecto a su concepción. Sin embargo, nos ayuda a desarrollar muchas herramientas que ayudan precisamente a este proceso de desarrollo y que sobre todo compaginan con otro tipo de conceptos. ¿Qué es DevOps? Es una contracción de operaciones de desarrollo, lo que eso signifique. ¿Qué es una operación de desarrollo? Bueno, si tú eres un desarrollador pequeñito de freelance, pues a lo mejor significa tener tu computadora conectada a internet y haber pagado la licencia, no sé, de Apple para poder publicar tu app. Si eres una gran compañía de software, a lo mejor DevOps significa tener todo un equipo de desarrolladores, de administradores de proyecto, de sysadmins, de todo esto, que automatizan procesos y empiezan a generar entregas de productos de software. ¿Qué es DevOps? DevOps depende de lo que tú quieras entender. Pero siempre hay una constante y son estos conceptos. Desarrollo ágil, full stack developer, cómputo en la nube y automatización de la gestión de infraestructura del sistema. Desarrollo ágil, lo vamos a ver, es una serie de metodologías, es una familia de metodologías enfocadas a entregar productos de cierta manera. Full Stack Developer es el unicornio del desarrollo de software. Es aquel que se presenta como alguien que puede hacerlo todo, desde levantar requerimientos hasta hacer backend y frontend, pasando por pruebas, generando QAs, documentación, etcétera, 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 etcétera. Cuando alguien se me presenta a mí como full stack developer, empiezo a tener mis dudas. A menos de que sea una persona de 60 años que haya aprendido en alguna universidad y tenga 40 años de experiencia, un full stack developer es muy difícil de encontrar. Encontrarte un full stack developer de 20 años, pues a lo mejor sí para hacer una app pequeñita, pero para algo que ya sea de buena calidad o de cierto tamaño, full stack no es tan creíble. Cómputo en la nube está muy ligado a DevOps. De hecho, tenemos muchísimos proveedores que se cuelgan de esta palabrita para presentar sus productos y los cuales son bastante buenos, de hecho. Y bueno, tenemos automatización de la gestión de infraestructura de sistemas. ¿Qué significa esto? No quiero ver al sysadmin. Yo soy el sysadmin o de plano no me interesa tener que pelearme con la infraestructura, los servidores, la red y las comunicaciones. Yo soy desarrollador que por favor apriete un botón y todo mi entorno se cree automáticamente. Esto es maravilloso y todas estas promesas de desarrollo ágil, el full stack developer, que es nuestro unicornio, los productos de cómputo en la nube y la automatización de la gestión de infraestructura es todo lo que la palabrita DevOps puede significar. ¿Qué significa esto? Generar productos de software de manera rápida, automatizada, eficiente y económica. Eso es DevOps. Vamos a hablar de desarrollo ágil. ¿Qué es desarrollo ágil? Es una, como les decía, una familia de metodologías. Dos de las más conocidas, una un poquito más formal que la otra, es la programación extrema, que es prácticamente ser un kamikaze del teclado. Y la otra es Scrum, que es una metodología en donde tenemos pequeños ciclos o sprints, en donde nos juntamos todos y empezamos, ahorita les explico quiénes son, no somos todos, y empezamos a generar objetivos entregables para el sprint que deben de ser cumplidos en el tiempo especificado. Normalmente no pasa de una semana a un sprint. El producto evoluciona conforme a los ciclos avanzan. Nosotros podemos empezar con una pequeña idea del producto que tenemos y empieza a tomar forma. ¿Cómo lo hacemos? Con grupos de trabajo multidisciplinarios y por lo general autogestionados. ¿Qué significa esto? Nosotros formamos un pequeño grupo de trabajo en donde tenemos a los desarrolladores, en donde tenemos a nuestro Scrum Master, en donde tenemos al dueño del sistema, en donde tenemos al documentador, al experto de pruebas, etcétera, etcétera. Tenemos un grupo que está conformado por diversas disciplinas
y que por lo general solamente necesitan cierta coordinación. Esto es el gran riesgo de los proyectos de desarrollo ágil porque efectivamente necesitamos tener muy buena comunicación y sobre todo enlaces bastante empáticos entre todos los miembros del equipo. Y es una opción a metodologías más rigurosas. Si nosotros queremos meternos con CMMI, con Microsoft, con metodologías que son más rígidas, pues nos damos cuenta de que nuestros ciclos de desarrollo se empiezan a extender en el tiempo y no necesitamos a un Scrum Master, sino a un gestor de proyectos. Aquí es en donde otra vez chocamos contra la pared. Hay mucho gestor de proyecto que también se anuncia como Scrum Master. Son disciplinas muy distintas, son disciplinas que requieren de conocimientos bastante distintos. Y sí, no puedo negar que puede haber un PM que pueda ser un Scrum Master, pero entonces tiene que olvidarse de todo lo que aprendió del PMBOK y enfocarse a todos los conceptos que vienen de Scrum que normalmente chocan unos con otros. ¿Cuál es la promesa que hace DevOps? Autoservicio significa que yo puedo servirme como un equipo de desarrolladores de todos los recursos que yo requiera para formar mi pequeño rompecabezas y empezar a trabajar de manera rápida. Autogestión significa que nosotros como desarrolladores definimos lo que queremos y simplemente lo seleccionamos. E integración continua. ¿Qué significa esto? Después de nuestro ciclo, nosotros podemos seguirlo haciendo crecer de manera modular hasta el momento de entregar. Y esta es la palabra que siempre, siempre, siempre debe de estar en DevOps, colaboración. La comunicación, el tener la retroalimentación del equipo, de los desarrolladores, de la gente de pruebas y sobre todo del dueño del software, al final de cuentas, es lo que nos va a permitir tener un proyecto exitoso de DevOps. ¿Cómo funciona la cadena de DevOps? Esto lo saqué de Wikipedia, esta es la fuente, y lo van a encontrar prácticamente en todos los libros. ¿Cómo funciona? A través de este pequeño ciclo. Planeamos, empezamos a ver qué es lo que queremos, generamos objetivos, generamos entregables, generamos pruebas, entramos al proceso de creación, verificamos a través de las pruebas, empacamos y liberamos. Una vez que nosotros liberamos, configuramos, vemos cómo funciona e iniciamos nuevamente nuestro ciclo. Esta es la famosa cadena de DevOps. Esto, si ustedes la empiezan a revisar contra lo que es una metodología ágil, se van a dar cuenta que es muy similar. Es un proceso que no es nuevo, de hecho, prácticamente es un círculo de calidad dentro de los procesos industriales, en donde tenemos prácticamente las mismas etapas. Planeamos y diseñamos, desarrollamos, verificamos que son las pruebas y otra vez lanzamos. Y a partir de aquí vemos si el producto cumple con las expectativas o no y volvemos otra vez. Estos son los círculos virtuosos de calidad, tanto para software como para producción. ¿Qué componentes tenemos nosotros dentro del desarrollo de un producto de forma ágil? Y bueno, prácticamente de cualquier producto de desarrollo de software. Tenemos un control de versiones, tenemos gestión de entornos, tenemos automatización, tenemos pruebas y control de calidad, tenemos integración y tenemos nuevamente comunicación. Estos son los componentes que nosotros vamos a estar utilizando continuamente en un proceso de desarrollo de software, ya sea ágil o mucho más formal. Siempre vamos a encontrarnos con esto como desarrolladores. Si no estamos familiarizados con estos conceptos, no vamos a poder utilizar las herramientas propiamente. Control de versiones. Bueno, yo ya soy viejito. Yo utilizaba inicialmente un control de versiones llamado SVN. ¿Y qué es el control de versiones? Es precisamente eso, tener un repositorio en donde yo tengo diversas fases de desarrollo de mi software, de código, diversas versiones de código, valga la redundancia, que
van evolucionando con el tiempo y a las cuales yo puedo acceder de manera ordenada. Ese es el control de versiones. Nosotros podemos tener varias ramas, podemos tener diversas versiones del mismo software, una versión de pruebas, una versión de desarrollador, una versión que podemos tener en producción, que es la current, y podemos tenerlo todo en el mismo lugar. José Luis, no sé si tengas alguna duda. Si quieres, puedes prender el micrófono. No creo que haya problema de que se vicie la señal. Si tienes dudas, por favor, en cualquier momento deténme. La puedo planchar, ¿no? Sí, sin problemas. Continúa, por favor. Sí, de hecho, antes de comenzar, y por eso no me contestabas, te preguntaba si tú ya tenías algún tipo de experiencia con respecto al tema de DevOps. Un poco, lo estoy retomando nuevamente. Ajá, Y bueno, yo estoy empezando a manejar otra vez lo que es para, para esta parte lo que es Git. ajá, ajá, Entonces, exactamente. ¿En qué lenguaje programas? estamos trabajando en Node. Ok, JavaScript, perfecto. Sí, ¿Algo, tanto front como back? sí, un poco de Angular. Ok, correcto, muy bien. ¿Te consideras full stack? No, Ok, correcto, muy bien. ¿Trabajas con un equipo o freelanceas? no, con un equipo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esto es algo interesante. En cualquier momento me puedes detener y podemos platicar más al respecto. Entonces Ok, vamos a platicar un perfecto. poco de control de versiones. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos Subversion, que es de las primeras que tuvimos, de la Fundación Apache. Esta tuvo su auge por ahí de principios de siglo, finales del siglo pasado, y pues prácticamente era con lo que nosotros trabajamos. Era una versión de Perl bastante viejita y de hecho se fundó en el 2000 el proyecto a través de la Fundación Apache. Empezó a finales de los 90 y era lo que nosotros teníamos antes de que salieran otras opciones. Tenemos otra opción que se llama Mercurial, que está basada en Python, que es bastante buena. Esta es un poquito más reciente, estamos hablando de que ya es de mediados de los 2000. Y tenemos la que es el control de versiones por excelencia en este momento y el que se utiliza prácticamente como estándar de facto, que es Git. Git es muy chistoso. Digamos que la misma persona va a pasar a la historia por dos herramientas maravillosas. Estoy hablando de Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador del kernel de Linux y también es el creador de Git. La historia de Git es muy interesante. Resulta que Torvalds estaba utilizando una herramienta privativa de control de versiones porque no le gustaba para nada Subversion. Entonces se quejaba mucho, todo el mundo lo criticaba porque cómo era posible de que alguien del software libre utilizara una versión privativa para liberar el código del kernel de Linux. Y Linus Torvalds es una persona a la que no le puedes decir algo como hazlo tú, porque lo hace. Entonces, escuchando todas las críticas que se le hicieron, le dijo, bueno, está bien, yo voy a hacer un sistema de control de versiones como yo quisiera que funcionara, y eso es Git. Git es el control de versiones que creó Linus Torvalds precisamente para el kernel de Linux. A partir de esto, pues Git revolucionó todo el tema de desarrollo de software y ahora tenemos no solo herramientas, sino proveedores de control de versiones. El más conocido es GitHub. GitHub es un repositorio enorme de código de diversas fuentes. Creo que sí tengo mi... No, no lo tengo aquí. Pero bueno, lo único que necesitas es tu correo, tu password y empezar a publicar. GitHub es el repositorio más conocido actualmente. Sin embargo, existen otros. Está GitLab, que también es bastante conocido. Cada uno de ellos, tanto GitHub como GitLab, tiene bastantes herramientas adicionales. Por ejemplo, la gente de GitHub creó su propio IDE. Ay, ahorita se me fue el nombre, creo que es Atom. A partir del cual ustedes pueden desarrollar software y conectarse a través de Git, a través del servidor de GitHub. Tenemos Bitbucket, que también tiene una serie de herramientas que vamos a ver ahorita cómo empiezan
a encajar unas con otras, como si fuera un rompecabezas. Y tenemos uno de los más viejos, que también fue de los principios de los 90, llamado SourceForge. En SourceForge tenemos los proyectos más antiguos que no han migrado. SourceForge tuvo un éxito enorme, tuvo un cenit, estuvo en lo más alto y de repente empezó a bajar su popularidad conforme GitHub empezó a dar una mejor oferta. Pero muchos de los proyectos más relevantes de software libre están en SourceForge. Una vez que nosotros ya sabemos dónde vamos a colocar nuestro código, cómo vamos a colaborar, los permisos que tenemos, quiénes van a entrar, quiénes van a acceder a nuestro código, cómo vamos a manejar las versiones, nosotros tenemos que ver la situación de qué entornos utilizar. ¿A qué me estoy refiriendo con entornos? Entornos, a lo mejor tú has escuchado por ahí el famoso, pero en mi computadora sí funcionaba, del desarrollador clásico, de que estás con el cliente, haces la presentación y todo truena y la respuesta es, bueno, lo que sucede es que el entorno que yo tenía para desarrollo no es el mismo que yo estoy haciendo para presentárselo al cliente. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene DevOps con respecto a esto? Que nosotros podemos generar entornos que fácilmente pueden pasar de entorno de desarrollo a entorno de pruebas y posteriormente a entorno de producción. Cada entorno es distinto, pero si nosotros lo virtualizamos y generamos una imagen de este para pasarla a la siguiente etapa y una vez que estamos seguros que este entorno pasó todas las pruebas, lo podemos pasar a producción, entonces nos facilita mucho la vida y el pretexto de funcionaba en mi computadora desaparece. ¿Qué servicios tenemos nosotros para esto? Uno de los más conocidos es Heroku, que maneja estos lenguajes de programación, JavaScript, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala, y son las lambdas de Clojure. Aquí esto es toda una plataforma en donde tú puedes meter tu código. No tienes que pelearte con el sistema operativo, no tienes que pelearte con los recursos y la red. Simplemente subes tu código, das ciertas especificaciones y configuraciones y lo puedes lanzar. Esto para los que somos desarrolladores, bueno, yo soy sysadmin, más sysadmin que desarrollador, nos facilita muchísimo la vida. Nosotros no necesitamos preocuparnos si estamos utilizando una Mac o si estamos utilizando Linux o si estamos utilizando Windows. Lo que necesitamos es que nuestro entorno funcione. Es por eso por lo que tenemos estos lenguajes en particular. Porque todos estos lenguajes en particular, sobre todo cuando estamos hablando de Scala, Clojure y Java, estos están sobre la misma máquina virtual de Java. No necesitas tú meterte directamente con la máquina, con el sistema operativo, porque Java ya tiene su máquina virtual. JavaScript, Ruby, PHP, Python y Go son multiplataformas. Y entonces el código que tú escribes en cualquiera de estos lenguajes puede ser ejecutado en otros sistemas operativos sin demasiadas modificaciones. ¿Qué implica esto? Pues que yo no necesito en lo más mínimo meterme con el tema de sistema operativo. El sysadmin empieza a difuminarse. Ya empiezo yo a hacer de lado el tema de configurar mi entorno cuando ya tengo un entorno listo para ser utilizado. Tenemos OpenShift, que es de Red Hat. Red Hat, uno de los principales proveedores de software de Linux. Y bueno, hace un par de años Red Hat anunció que su negocio ya no iba a estar basado en Linux, sino en la nube. Y esta es su respuesta precisamente para los desarrolladores. Tiene contenedores, que bueno, en nuestro webinar pasado hablamos sobre virtualización y contenedores, en donde es precisamente lo mismo. Tú tienes un entorno particular que puedes hacerle copy-paste prácticamente y generar cuantos entornos tú quieras de manera centralizada, de bajo costo relativamente, y que siempre va a estar funcionando. Otra vez, no necesitas instalar Linux o Red Hat o lo que tú quieras, ya tienes un entorno que funciona en web dentro de la nube. Tenemos Docker Cloud. Docker Cloud también lo platicamos la semana pasada.
pues obviamente son los contenedores, es el famoso servicio de Docker en donde Microsoft está metiéndole mucha lana y en donde, bueno, si Docker ya creó los contenedores, va a generar un entorno en la nube en donde ustedes van a poder utilizar los contenedores que están generando con Docker. Docker Cloud es la respuesta de esta empresa precisamente para no solo darte un entorno virtual, sino para que tú lo gestiones sin necesidad de instalarlo inclusive en tu infraestructura o de administrarlo dentro de una infraestructura específica. Toda la administración, todo el mantenimiento lo hace Docker Cloud. Tenemos Doku, no es tan conocido, pero es otra vez plataforma como servicio y funciona con Docker. Se integra con Git y es mucho más pequeño, es un proyecto chiquito pero muy simple. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer dentro de estos entornos? Obviamente, si ustedes no son un equipo muy grande, a lo mejor Doku les puede funcionar. Si ustedes ya son totalmente enterprise, pues a lo mejor OpenShift les puede funcionar. Tengo otro que es Site, todavía más pequeño, en donde ustedes pueden hacer un entorno chiquitito y lo pueden echar a andar súper rápido. Este es para proyectitos bien pequeñitos basados en Linux. Y tenemos ahora a los grandes competidores, además de OpenShift y Docker y Heroku, Elastic Beanstalk, que es el servicio de Amazon precisamente para esto, en donde tienes Java, .NET, PHP, Node, Python, Ruby, Go y Docker, en donde ustedes los pueden desplegar detrás, bueno, con la infraestructura de Amazon detrás. Esto ya es cuando empiezas ya a hacer un servicio que pudiera ser un poquito más grande a lo que te ofrecen los demás pequeñitos. Tenemos Google App Engine, que es la plataforma como servicio de Google, en donde tenemos una integración muy interesante y donde nosotros podemos hacer uso de ciertas tecnologías como ya las conocemos, como las que tenemos aquí. Google Cloud Platform y App Engine han evolucionado precisamente para que tú no sientas que estás trabajando en una nube, sino que de manera local puedas integrarte perfectamente. Todavía le falta un poquito de crecimiento. Todavía yo preferiría los servicios de Amazon sobre los de Google, pero están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya que tenemos nosotros nuestros entornos, vamos a hablar de un tema que es muy espinoso, que es un tema en donde te está explotando toda la variedad de herramientas y sobre todo de conceptos que empiezan a entrecruzarse. Vamos a hablar de automatización y vamos a seguir hablando de automatización. Aquí en este caso vamos a hablar de automatización de la configuración de un sistema. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, vamos a hablar de Salt. ¿Qué estoy refiriéndome yo por configuración de un sistema? Ya vimos el tema de cómo nosotros podemos generar entornos de desarrollo que no necesitamos ningún tipo de configuración. Una vez que nosotros pasamos por este tema de ya tengo la aplicación, ya tengo implementado el desarrollo, necesito empezar a replicarlo en un entorno, no lo voy a llamar real porque ya no existen entornos reales, en otros entornos. Entonces a lo mejor lo que yo tengo es un pequeño servidorcito que tiene que escalar o un servidor que tiene que integrarse con otro tipo de aplicaciones o bases de datos o fuentes de información o cosas así que requieren de una configuración específica, ahora sí de mi servidor Apache, de mi base de datos, del tema de controles, por ejemplo, de agentes, de todo este tipo de cosas para que empiece a crecer mi proyecto y pueda empezar de unos cuantos nodos, de unos cuantos usuarios, a crecer a cientos o miles de usuarios. Configurar en una las máquinas virtuales o las máquinas reales o los entornos se vuelve muy complicado. Es por eso por lo que existen estos proyectos.
Por ejemplo, Salt lo que hace es tomar control de toda nuestra infraestructura, de todos los servidores, de todos los entornos, y cuando haya un cambio, lo empieza a distribuir en el resto de mi infraestructura. Esto es a lo que nos estamos refiriendo con automatización de la configuración. Tenemos a Salt, que está basado en Python. Tenemos a Chef. Este es uno de los más viejitos. De hecho, si ustedes están metidos un poquito en el tema de Big Data, se van a encontrar con Chef. Otra vez, automatización de aplicaciones e infraestructura. Tenemos Puppet, que también es de los viejitos. Tanto Chef como Puppet están hechos con Ruby. Otra vez, maneje contenedores, gestión de configuración y se va a la nube. Todas estas opciones hacen prácticamente lo mismo. Y lo que nosotros podemos hacer es comparar. Ansible, que es el que se está utilizando muchísimo en OpenStack y en centros de datos, basado en Python. Y otra vez, hace automatización con una serie de scripts muy sencillos. Y un producto también de Red Hat llamado Ansible Tower, que lo que hace es, si nosotros tenemos unos scriptsitos hechos en archivos de texto, lo convierte en un dashboard que nosotros podemos controlar de mejor manera. Y este es muy bonito. Este en particular es muy bonito. Terraform es de la empresa HashiCorp, que son los papás de Vagrant. No sé si han escuchado de Vagrant, que es para gestión de entornos virtualizados de manera automática y para desplegarlos. Terraform lo que hace es, como dice aquí su nombre, generar infraestructura como si fuera código. Ustedes ya no se tienen que fijar si están utilizando un ruteador que sea Cisco, con una red que sea HP, con servidores que sean no sé qué cosa. Terraform toma control de la infraestructura y ustedes a través de scripts automatizados pueden tomar control de todo esto y gestionarlo de manera centralizada. Terraform es una maravilla cuando se trata de precisamente consolidar la infraestructura. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, José Luis? ¿Algún comentario? La última que mencionaste, Terraform, Ajá. ¿es recomendable para ambientes con AWS? Sí, sí, de hecho sí. Terraform lo que hace bueno, Terraform puede utilizarse con AWS o dentro de tu propia infraestructura. AWS ya tiene sus propios sistemas de gestión. Depende de tú lo que le compres a AWS. Si le compras servidores virtuales, puedes utilizar Terraform. Si tú únicamente utilizas su sistema que vimos anteriormente de Platform as a Service, ya no te tienes que preocupar. Depende de qué es lo que estés contratando. Si son maquinitas virtuales, Terraform te funciona muy bien. Si es dentro de tu infraestructura propia, también Terraform te funciona muy bien. Pero si vas a utilizar cosas como ¿cómo se llama? Como el servicio, ay, se me fue, ahorita te digo cuál es el servicio de Elastic Beanstalk, ya no lo necesitas. ¿Por qué? Porque Elastic Beanstalk ya te integra todo y tú no tienes que ver para nada la infraestructura. Si por ejemplo, solamente utilizas Elastic con sus servidores, entonces sí vas a tener que utilizar Terraform. No sé si me doy a entender. Sí, ya me quedó claro. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Gracias. Bueno, ya que tenemos nosotros nuestra automatización de nuestro proceso de desarrollo, ya tenemos entornos, ya gestionamos y automatizamos la configuración de todos nuestros entornos, ahora tenemos que hablar de 3 temas que se conjuntan: pruebas, aseguramiento de calidad e integración. Dudaba mucho de ponerlos juntos
porque cuando nosotros estamos utilizando metodologías como CMMI o alguna de estas pruebas, aseguramiento de calidad de integración, son cosas que son etapas distintas. La etapa de pruebas es una cosa, la etapa de integración es otra y la etapa de aseguramiento de calidad también es otra. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de metodologías ágiles, tenemos que hacer estos 3 pasos dentro del mismo sprint. Y es por eso porque las pongo juntas. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a probar o validar? Vamos a validar el código, vamos a probar el código, vamos a ver cómo funciona el código dentro de toda nuestro desarrollo, o vamos a ver si este código y este desarrollo y esta integración satisfacen las necesidades del cliente. Es ahí cuando nosotros estamos hablando de que en desarrollo ágil podemos compaginar estos 3 elementos. Con otro tipo de metodologías, esto que estamos viendo aquí, de código, integración y funcionalidad, son etapas distintas dentro de nuestra metodología. En métodos ágiles, esto se vuelve uno solo. Aquí está. El código, nuestras pruebas unitarias. Cada lenguaje de programación tiene su sistema para hacer las pruebas unitarias. ¿Qué son las pruebas unitarias? Que efectivamente el pedacito de código que yo estoy escribiendo, que yo estoy desarrollando, haga lo que digo que hace. Existen 2 conceptos de pruebas principales. El de integración está en medio. Pero normalmente un desarrollador, una de dos, o hace pruebas unitarias, en donde cada partecita, cada pequeña sección del código es probada para decir lo que hace, o pruebas funcionales. La diferencia entre pruebas unitarias y pruebas funcionales es que nosotros, con las pruebas unitarias, lo que hacemos es probar cada una de las partes. Es como si nosotros tuviéramos un gran barco y estuviéramos revisando remache por remache. Las pruebas de funcionalidad es cuando nosotros botamos el barco y vemos que no se hunda. Las pruebas de integración es ver que las calderas funcionen bien y de que las calderas obviamente proporcionen el vapor necesario o la energía necesaria para que funcione la turbina. No sé si hasta aquí está claro cómo funciona el tema de estas pruebas. Podemos probar el componente pequeño, podemos probar un sistema o podemos probar el funcionamiento completo del producto de software. Cada uno de estos implica pruebas y automatización. A partir de aquí, empezamos a mezclar todo lo que tenemos atrás. ¿Qué herramientas tenemos? Y solo son unas pocas. Tenemos a Jenkins. Jenkins es el sistema de integración de código abierto que se utiliza prácticamente por defecto. Aun cuando está escrito en Java, nos permite a nosotros automatizar la integración. Nos ayuda a generar script de pruebas, nos ayuda a hacer pruebas funcionales, a hacer pruebas unitarias y a integrar todo nuestro software. Jenkins es uno de los puntos en donde todo empieza a converger. Tenemos otro control de integración que se llama Travis, que lo desarrolló precisamente GitHub. ¿Quiénes lo usan? Y está hecho, mientras que Jenkins es totalmente código abierto, Travis lo que nos dice es que para código abierto es libre, pero si vas a hacer uso comercial de él, entonces tiene algún costo. Entonces aquí tenemos una pequeña restricción. Siempre y cuando sea libre, puedes utilizar Travis. Jenkins no tiene una sola restricción. Tenemos BuildBot, que es de la Fundación Mozilla, que es un framework de integración. No es tan maduro ni tan grande como Jenkins, pero para allá va.
Aquí tenemos la estructura en donde tenemos nuestro repositorio, otra vez, nuestros CVS, nuestro sistema de construcción, de compilación del código y las notificaciones que nosotros podemos tener. Es muy sencillo, integra, pero todavía no tiene las funcionalidades de Jenkins. Y bueno, vamos a hablar un poquito, aquí ya hablamos de integración, tanto con Jenkins como Travis como Buildbot, pero además nosotros podemos hacer pruebas de integración y de funcionalidad muy particulares. Uno de los que más se utilizan, y esto ya que me estás hablando de Node, es Selenium. No sé si hayas escuchado de él, José Luis. No, esta parte me parece más interesante porque es la que no he trabajado. Ok, Selenium es un sistema de automatización de pruebas en web. Entonces tú le dices, tú generas tu frontend y tienes tu conector con Selenium y le dices, si tú vas a ingresar esto, tiene que dar este resultado. Si tú le das hacia abajo o si le das un evento de toque, tiene que resultar lo siguiente, etcétera, etcétera. Y entonces tú haces una integración con Jenkins, Selenium y Node y entonces automatizas la manera en cómo va a funcionar tu aplicación y con Selenium tú empiezas a hacer las pruebas de cómo está funcionando en la web. Selenium es también el estándar para pruebas en web. Este es el que te vas a encontrar siempre, independientemente si usas Ruby, Ruby on Rails, si utilizas Node, si utilizas, en mi caso yo utilizo mucho, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, Django. Independientemente de en qué estés desarrollando, tú te vas a topar con Selenium, que es el encargado precisamente de hacer las pruebas. Y el que automatiza las pruebas es Jenkins. Tenemos Voxila. Estas herramientas tienen funciones distintas. Digamos, Jenkins, Travis y Buildbot son los integradores. Selenium lo utilizamos para pruebas. Y Voxila se utiliza mucho para la comunicación entre desarrolladores y usuarios. Obviamente no se nos pueden ocurrir todos los posibles errores que nosotros podamos tener y para eso están los testers y para eso está QA. La comunicación y el sistema de tickets en las que QA o desarrolladores o usuarios le dicen al desarrollador qué es lo que está fallando es a través de Voxila. Es un sistema de tickets en donde yo levanto un ticket cuando encuentro algún tipo de falla, algún tipo de bug o algún tipo de irregularidad. ¿Por qué está aquí? Porque es la herramienta que se utiliza más precisamente para identificación de errores y bugs y es un estándar también práctico. De lo que estamos platicando aquí, de estas herramientas de aquí, son las con las que nos vamos a encontrar, sobre todo Jenkins, Selenium y Voxila, nos las vamos a encontrar en todos lados todo el tiempo. ¿Tenemos alguna otra como Sahi? Que esta no la he utilizado yo demasiado, pero lo mismo. Sahi también es para web, en donde es en todos los navegadores, en donde también se puede ejecutar reportes, pruebas unitarias de Java y puede hacer varios tipos de automatizaciones simultáneas en su versión open source. Si ustedes quieren la versión Pro, pues van a tener mucho más. Sahi es una opción a Selenium, pero otra vez Selenium, Jenkins y Voxila son la combinación que utilizan el 90% de los desarrolladores. Ahora, viene la parte en donde hablamos de comunicación. Comunicación es justamente en donde todo truena en el proceso de desarrollo de software y sobre todo con grupos autogestionados. Si nosotros no sabemos comunicar los errores, si no sabemos comunicar los requerimientos, si no podemos comunicarnos con la persona que representa la empresa, el famoso stakeholder, y nuestro Scrum Master o nuestro PM no entiende estos requerimientos y nuestro analista tampoco puede hablar bien con el desarrollador o el diseñador no entiende la concepción, pues todo el esfuerzo de desarrollo de software y de generar algo que sea unificado para los usuarios, para nuestros clientes, falla. Y es ahí en donde tenemos varias herramientas, que esas son las más conocidas. La que está de moda es Slack.
Slack es justamente un lugar, y por cierto, en Pythonista, el otro proyecto que yo tengo, ya tiene su sitio en Slack, en donde los desarrolladores de diversos tipos nos juntamos a platicar de, pues prácticamente son nuestros grupos de apoyo en donde platicamos de nuestros proyectos, de los errores, de los casos a los que nos hemos enfrentado, de nuestras necesidades en el momento por una situación específica, y se forman grupos precisamente de desarrolladores. Estos grupos pueden ser abiertos, por ejemplo, en Pythonista hablamos de Python en general, o pueden ser grupos cerrados para cierto tipo de proyecto. Slack es un proyecto público en donde ustedes pueden platicar de lo que sea. Yo recomiendo mucho de si van a tener, además de estas reuniones que van a tener de Scrum, que van a hacer cada semana, ustedes pueden tener comunicación a través de Slack. Es una muy buena herramienta de comunicaciones. ¿Qué otras herramientas tenemos? Y esta es clásica. De hecho, tenemos que agradecerle mucho la vida a esta herramienta, que es Stack Overflow. No sé si ya la has utilizado, José Luis, me imagino que sí. Ambas. Ah, muy bien, perfecto. Stack Overflow nos salva la vida, nada más copiamos y pegamos código y ya somos felices. Y sobre todo, el tema es comunicación. Antes, otra vez en los proyectos viejitos, pues teníamos IRC, correo, groupware, WhatsApp, etcétera, etcétera. El chiste de todo esto es la comunicación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí con todo lo que es DevOps? Es empezar a encontrar todas las herramientas que nos puedan funcionar, que no sean caras, que cumplan con la necesidad que nosotros tenemos, que sean del tamaño que nosotros requiramos y sobre todo que se ajuste a nuestras necesidades. Como pudiste ver, tenemos muchísimas herramientas. Todas estas herramientas tienen un fin particular. Todas estas herramientas pueden ser combinadas y dar un resultado muy específico. Las pruebas unitarias las puedes hacer de muchas maneras y bueno, existen decenas de herramientas. Y ese es todo un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder comparar? Bueno, pues tomar una decisión a partir de conocimiento y a través de información. ¿A dónde vamos? Y es una de las herramientas que yo estoy utilizando prácticamente todos los días. Stackshare. Stackshare es un portal en donde nosotros podemos revisar todas las herramientas que están de moda en este momento y cómo funcionan. Inclusive podemos compararlas. Y aquí viene la parte interesante. Vamos a ver cómo la comparamos. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, Germán, ¿cómo se compara con otras herramientas? Por ejemplo, .ci no lo he utilizado. Pero ¿cómo yo puedo comparar Jenkins contra BCI y contra .ci? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Y quiénes lo están usando? ¿Cómo se integra con diversas herramientas? Stackshare es uno de los recursos más importantes cuando estamos haciendo DevOps porque nos permite identificar una herramienta como ocurre con Jenkins y poder compararla con sus contrapartes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comparar Jenkins que con Selenium. Yo no puedo comparar Jenkins con Selenium porque sí, Jenkins es integración y puede automatizar pruebas, pero Selenium es únicamente un sistema de pruebas web. Sin embargo, ¿con qué? Vamos a ver dónde está. Vamos a ver Selenium. Aquí me dice perfectamente con qué puedo comparar Selenium y ver qué es lo que me conviene más. ¿Por qué es importante la herramienta? Porque son demasiadas las que existen. ¿Por qué es importante Stackshare? Porque hay muchísimas herramientas. Si yo quisiera nombrar a todas las herramientas que existen de DevOps, me tomaría 3 o 4 horas y no 1 hora y cachito, que es lo que me estoy tardando ahorita. Realmente, esta es la herramienta con la que ustedes pueden saber qué es lo que van a elegir.
Normalmente lo que uno elige es lo que es más popular. Por ejemplo, Testing Bot solamente tiene 2 favoritos contra 31 y 34 que tienen Selenium contra SOSLab. ¿Cuántos votos tiene? Por ejemplo, ¿cuántas preguntas hay con respecto a Selenium en Stack Overflow? Y esto nos dice mucho de la herramienta. Mientras haya más comunidad que pueda decirnos cómo funciona la herramienta, mejor vamos a poder utilizarla, porque hay conocimiento detrás de ella. Si tú tienes una duda sobre las herramientas, no solamente de DevOps, todo el tipo de herramientas de desarrollo de software, acércate a Stackshare. Stackshare es una gran solución para comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si dudas, si no sabes, si te encontraste con un nombrecito raro, métete aquí y con eso nosotros vas a poder entender de qué se trata cada una de las herramientas. No sé si hasta aquí quede claro, José Luis. Sí, Perfecto. todo bien. No sé si tengas algún comentario, alguna duda. Este webinar está desarrollado para más gente y para más dudas y para más interacción, pero pues solo somos 2, entonces fue bastante rápido. Sí, la verdad es que quería conocer qué herramientas había para este tipo de cosas. Ajá. Varias de ellas pues ya las uso y otras bueno, las uso poco y no tan integradas. Entonces, pues quería ver un poco más cómo las podía empezar a integrar. Uh-huh. ¿Qué Eh, herramientas son las que más o menos estarías utilizando? por ejemplo, usamos lo que es Beanstalk, Uh-huh. estamos usando Git, Uh-huh. estamos usando Docker. Docker, ajá. Entonces, básicamente lo que me gustaría es tener un proceso que me permite automatizar toda la cadena hasta de generar los ambientes de staging y producción. Correcto. Muy bien, entonces creo que este webinar ha sido un poquito útil. De aquí, los webinars que estoy haciendo son precisamente para identificar necesidades. Y bueno, no puedo yo dar cursos sobre todas las herramientas, pero a partir de la retroalimentación que tengo por parte de las personas de interés, y es otra de las cosas, no me interesa tener mucha gente, sino tener gente que realmente utilice las herramientas. A partir de esto voy a empezar a generar contenido sobre integración, sobre herramientas específicas. Por ejemplo, a partir de aquí yo voy a dar un curso de Ansible para automatización de infraestructura. Pero lo que más me interesa es saber qué interés tienen los usuarios y qué contenidos son los que más les interesaría. ¿Qué más te interesaría? De aquí en adelante, ¿qué te interesaría explorar? Ahorita la parte de Selenium, Ajá, pero con la integración con Jenkins, ¿no? correcto. Ese es un clásico. Ajá. Bueno, pues Bueno, pues a partir de eso yo creo que podemos empezar y en agradecimiento porque fuiste el único que se apareció. El siguiente webinar que vamos a tener seguramente en 2 semanas, la próxima semana voy a dar el curso de Python. Para ti va a ser totalmente gratuito. Perfecto. Ok, entonces espera la invitación, te agradezco mucho que hayas estado aquí y espero que te haya sido de provecho esto. La presentación va a estar publicada y el video también va a ser publicado, yo calculo que el día de mañana en el sitio de Cloudable. Te voy a dar un usuario y una contraseña para que puedas acceder a él y lo puedas ver. Más o menos dentro de un mes lo voy a poner público en YouTube. Mientras tanto va a ser de acceso restringido a las personas que asistieron al webinar. Ok, ¿Te parece perfecto. correcto? Muy bien. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo y gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego.